Buenos días a todos. Este es un videito de un tema que aprendí hace varios años y pues que en conversaciones con una de las personas que estudio me sugirieron que de pronto sería bueno que lo comunicara. Es acerca de cómo de pronto podemos encontrar a Jesucristo en el Génesis, al comienzo de la Biblia. Y es un tema netamente porque lo encuentro interesante. No es que esta sea la manera de estudiar la Biblia, de leer la Biblia. Por favor, tengan eso muy presente. La Biblia no es un código secreto que hay que descifrar de cosas. No, pero sí se encuentran muchas cosas realmente interesantes como las que vamos a ver. Y es acerca del significado de la primera palabra que se encuentra en la Biblia. La primera palabra del primer libro, del primer versículo de la Biblia y su significado. No se necesita saber hebreo. Es muy interesante, pero no se necesita saber hebreo para nada. Entonces yo les voy a explicar brevemente a ver si logro comunicar esa idea. Eh, Recordemos una cosa, en Isaías fue un profeta que estuvo 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 46, versículo 10, él está proclamando algo que Dios dijo y es que dice, yo revelaré el final desde el principio o algo pues así por el estilo. Mírenlo, Isaías 46:10. ¿Cuál es el principio? Pues vamos a ver la primera palabra del primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Entonces vamos a mirar rápidamente Génesis capítulo 1, versículo 1 y después nos enfocamos únicamente en la primera palabra. Como les dije, no se necesita saber hebreo ni nada de eso, pero aquí están las letras del alfabeto hebreo. Son 22 letras. En hebreo, el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Esta flechita de derecha a izquierda. Estos son los caracteres del lenguaje hebreo. Aleph, Beit, Gimel, Daleth, Hey, Yaf, Shin, Shet, Toy. Y ahí continúan, 22 caracteres. Bueno, entonces eh, vamos a leer el primer versículo rápidamente y después nos enfocamos en la primera palabra que es la que queremos mirar. Entonces, como les decía, de derecha a izquierda. Esa primera palabra en hebreo se pronuncia más o menos Bereshit. Entonces la primera palabra en hebreo es Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vaet, Haaretz. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vaet, Haaretz. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir en comienzo, no en el comienzo. Él es un artículo de nuestro lenguaje, eso no, en realidad no altera nada. En comienzo creó, no construyó, creó con un sentido de que puede producir sin materia prima, o sea, hace que exista hasta la materia prima. Creó Dios, Elohim, y ahora vamos a ver esa palabra que es muy interesante. Et no tiene traducción, eso no vale la pena ni mirarlo ahorita. Hashemaim, los cielos, Vaet y Haaretz, la tierra. En comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que traduce en nuestro idioma la primer frase de la primer versículo, perdón, el primer versículo del primer libro de la Biblia. Ahora, eh, Elohim quiere decir Dios. Él, la palabra él, de hecho, quiere decir Dios. Él es la palabra que quiere decir Dios. Lo vemos, por ejemplo, en nombres como Daniel, mi juez es Dios. Nathaniel, regalo de Dios, van al final, ¿no es cierto? También hay otras palabras en las que el artículo, esa palabra él no es un artículo, va al comienzo como Eliezer, Dios es mi ayuda. Y hay muchas otras, ¿no? De hecho, la palabra Elohim viene de una palabra, viene etimológicamente de otras culturas, de una palabra, por ejemplo, que se, Eloah. Voy a escribir aquí, borro aquí. Eloah, Eloah, sí. Eloah, que era un dios en singular, en singular. Pero Elohim da un sentido de plural por la terminación hem. También se usa el mem, es un sentido de plural. Entonces démonos cuenta que el pueblo judío, el pueblo de Dios, eso lo escribió Moisés, ya tenía la noción de que Dios
era un solo Dios, pero que había algo plural en él. Muy interesante, muy interesante. De hecho, la palabra Elohim, como les digo, viene de otras culturas, ¿no? Viene de la cultura de los moabitas. Los moabitas llamaban Elohim a un dios de ellos que era Kemok, me acuerdo por química, como Kemok. Los sidoneitas tenían una diosa que era la diosa Astarte, también la llamaban así, los Canaanites, los cananitas, también, que recuerden que cuando el pueblo judío salió de Egipto los combatían, ellos también tenían otros dioses que llamaban Elohim. Entonces ellos cogieron esas palabras pues, y la usaron para expresar su divinidad, Elohim. De ahí viene. Es importante saber porque es que a veces la gente, sobre todo los ateos, por ejemplo, etcétera, dicen, es que la palabra Elohim viene del dios de tal cultura, entonces quiere decir que será otro dios y no sé qué. No se trata de eso. Lo importante es saber a quién es el dios al que yo me refiero. Aquí me estoy refiriendo al dios que en el comienzo, antes de que existiera cualquier cosa, creó, tiene el poder de, no de construir, de crear lo que no existe, sacarlo de la nada. Y él fue el que hizo los cielos y la tierra. Entonces lo importante no es ni la gramática, ni la semántica, ni la filología, ni la ortografía, ni los caracteres, es que así lo dice en este lenguaje y lo tiene que decir en este otro lenguaje. Eso en realidad no interesa. Es quién es ese ser que yo tengo en mente cuando pienso. Ellos cuando escribieron esto no estaban pensando en el dios Chemoc de los moabitas, ni en la diosa Astarte de los sidonitas, ni en los otros dioses de los cananitas. Ellos estaban pensando en su dios, aunque la etimología de la palabra venga de otro lenguaje o de otra divinidad o de otro concepto, lo que sea, no importa. Bueno, entonces, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vaet haaretz. En comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Muy interesante. Ahora, vamos a mirar una segunda parte para entender cómo funciona el lenguaje hebreo, que es lo que lo hace muy interesante. Uno puede ver que hay varias capas en las que se interconectan varios conceptos. Pero como les decía, así no es que se debe leer la Biblia. Yo aprendí esto de alguien más por interés, porque me parece curioso, pero la Biblia no es un código secreto que hay que descifrar aquí y allá, y entonces este carácter quiere decir esto, y entonces el significado secreto, no. Porque es un libro que se dio para que comunique un mensaje y se entienda claramente. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? ¿Código secreto aquí y tal? No, que en el comienzo, antes de que todo existiera, Dios creó de la nada el cielo y la tierra. Ahora vamos a mirar unas cosas interesantes que tiene la palabra. Y mucha gente dice que todas las palabras de la Biblia en hebreo tienen eso. Pues no sé si alguien las haya estudiado todas. Pero lo que sí se sabe es que esto se puede descomponer de acuerdo a cómo se desarrolla su lenguaje en otros elementos que lo hacen muy interesante. En particular lo que dijo Isaías, que Dios decía voy a revelar el final desde el comienzo. Ya vamos a ver. Pero en el lenguaje hebreo, cada carácter, cada letra, por así decirlo, no es lo mismo, tiene pues su nombre, tiene su figura, tiene su pronunciación, pero también tiene un símbolo asociado con ella. Y la primera letra del alfabeto, Aleph, tiene asociado esa figurita que representa el animal ox. No me acuerdo cómo se llama en español, pero son los que trillan, los que tienen mucha fuerza y todo. Entonces representa los cachos y las orejas y no sé qué. Entonces eso representa fuerza, poder. Aleph, eso es lo que representa la letra Aleph, fuerza, poder. ¿No es cierto? Entonces eso va asociado con ese carácter. El segundo carácter, Beit. De hecho, aquí donde viene Aleph Beit, alfabeto, ¿cierto? Nuestro alfabeto sale de las dos primeras letras, el nombre, Aleph Beit. Beit, el símbolo que tiene asociado es una carpa, ¿cierto? Como una carpita, o es decir, una casa. Perdónenme, iba a escribir. Una casa, ¿cierto? La casa, eso es lo que quiere decir. La casa, eso es una tienda, ¿no? Carpa o tienda, pongamos. Y era como se vivía en esa época, ¿no es cierto? Pero eso es lo que quiere decir la casa. Entonces, con las dos primeras letras se puede formar una palabra. Aleph Beit, que se pronuncia Abba, ya han escuchado eso antes, quiere decir padre. ¿Y cómo se deduce el significado? Porque el padre es el fuerte de la casa. Decíamos que Aleph quiere decir fuerte, ¿cierto? Poder. Es el fuerte de la casa, el que la sostiene.
el Padre, Abba. Así se forman las palabras en el lenguaje hebreo, muy interesante. Entonces, esa primera palabra quiere decir Abba, Padre, Aleph Beit, Padre, fuerte de la casa. Miremos otra palabra, Beit Resh. Beit Resh. Y Beit, ya lo hemos visto aquí, Beit es la casa, ¿cierto? La letra Beit, que es la misma acá. Y la letra Resha es, voy a ver si la puedo dibujar, siempre tengo problemas dibujando esto, es una cabeza. Supongamos que eso es una cabeza de alguien. Esto es, por las figuras, es la cabeza del hogar, la cabeza de la casa. Ya teníamos aquí que padre es el fuerte de la casa, pero aquí es hijo. Ese es el significado en hebreo de bar, así se pronuncia, bar, hijo. Entonces uno es el fuerte de la casa, otro es la cabeza de la casa, el que lidera, el que manda, el que tiene autoridad para mandar. Es diferente del Abba, del Aleph Beit, del poder de la casa. Este es la cabeza de la casa, el que lidera. Y recordémonos que Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda la autoridad me ha sido dada por mi Padre. Tengo autoridad sobre todo. Eso es hijo, el que lidera en la casa, el que manda en la casa. Eso es muy interesante y es un ejemplo inicial porque todo en la Biblia, todo apunta hacia Jesucristo. Todo en la Biblia apunta hacia Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús resucitó de los muertos y a los primeros apóstoles a quienes se les apareció fue en el camino de Maús, y nos dice las escrituras que Él les mostró y les enseñó cómo todos los libros de las escrituras y todos los profetas hablaban de Él, de Jesús, porque es que todo en la Biblia apunta a Jesús. Entonces, vamos a enfocarnos nada más en esta primera palabra, Bereshit. Entonces, voy a quitar esto que lo había puesto pues para que no nos detuviéramos, para que no nos distrayéramos al comienzo. Ahora, vamos, estos son los caracteres de la palabra Bereshit, ¿no es cierto? Los caracteres de la palabra Bereshit. Algo que me acuerdo, que me parece de pronto también interesante. Miren, la relación de Elohim. Estábamos hablando que Elohim quiere decir Dios, se refiere a Dios, que puede ser que etimológicamente venga de otros lados. Pero miren que en la palabra Elohim está esta comita que también está aquí, el Yah, Yud. También se pronuncia Yud. Y es la comita más pequeña, es el carácter más pequeño de todo el carácter del lenguaje hebreo. Y recuerden cuando Jesús dijo, ni una coma ni un punto pasará de mi ley. Él se refería a esta comita. Ni una de esas comitas pasará de mi ley. Pero miren algo interesante. Esa comita Yud, que es la letrica más pequeña, representa, es cuando se hace la transliteración. Este es el carácter en el lenguaje hebreo, ese. Pero cuando se hace la transliteración equivale a una Y. ¿Qué es la transliteración? Yo sé que muchos han escuchado, por ejemplo, que dicen, no, es que el nombre personal de Dios es Yahvé. Esta es la transliteración inicial. Y la transliteración es una transferencia que se hace de los caracteres de un lenguaje a otro lenguaje, en este caso al alemán. Entonces, esta es la transliteración del nombre personal de Dios que le reveló a Moisés, Yahweh, se translitera al alemán. Esto no es el hebreo. El hebreo son todos los caracteres. ¿Vemos esos caracteres aquí? No, aquí no están los caracteres. Entonces mucha gente, es que este es el hebreo y usted se lo tiene que saber en hebreo. Pues es que comenzando por todo esto no es hebreo, esto es una transliteración. Y esta transliteración es en alemán. Y si yo hago una traducción ya, después de haber transliterado, o pudiese hacer la transliteración a otro idioma, entonces de pronto en inglés entonces ya se escribe, es diferente, ¿no es cierto? Ya se escribe es Yahweh. Yo lo escribo en español, entonces en español yo lo escribo, creo que se escribe así, Yahweh, o ya no me acuerdo, me disculpa, no se escribe así, porque es que esto es en inglés, esto es en otro idioma, esto es en otro idioma, esto es en alemán, esos son transliteraciones. Y muchas veces la gente se confunde o la confunden diciendo, no, es que se lo tiene que aprender en el idioma hebreo original. Pero es que esto ni siquiera es hebreo. Son caracteres completamente diferentes. De nuevo, como lo usaron ellos.
Lo importante es que yo sepa quién es Yahweh, quién es ese Dios. Eso es lo importante, no saberme los caracteres. Por eso les digo que esta no es la manera de estudiar la Biblia, pero se demuestra aquí mismo, sino que es un tema interesante porque nos permite aclarar otras cosas que a veces confunden mucho a la gente que de buen corazón quiere creer y hacer las cosas de acuerdo a Dios. Entonces no importan los caracteres, no importa en qué lenguaje. Hay muchos idiomas, muchos lenguajes. Dios mismo dice en la Biblia, de todas las lenguas me alabarán, me alabarán. Entonces no importa aprenderse el carácter y esto, y mucho menos juzgar a los otros por eso, sino es saber a quién es a quien nos estamos refiriendo, como ellos, así usaron la palabra Elohim de otros, sabían a quién se estaban refiriendo. Pero lo interesante es lo siguiente. Miren que el nombre de Yahweh, de Dios, voy a ponerlo en la transliteración alemán, que como les digo traduce en otros idiomas, comienza con esa letra, con el carácter más chiquitico del lenguaje hebreo. Inclusive el nombre de nuestro Señor Jesucristo, transliterado. Como mucha gente dice que así es en hebreo. Pues no, es una transliteración. Yeshua es en la transliteración alemana. En inglés, Jesus. En español, Jesús. En japonés, no sé, será otra cosa, ¿no es cierto? En mandarín será otra cosa. En ruso será otra cosa, no sé, ¿cierto? Pero nos estamos refiriendo al mismo. Pero dense cuenta que también comienza con el carácter más pequeñito. Inclusive, por ejemplo, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ¿no? Jerusalem. Jerusalem, actually. Jerusalem, así es que es la traducción, la transliteración correcta. Jerusalem, con la letra más chiquitica. Muy interesante me parece a mí darse uno cuenta que el Dios Todopoderoso, que creó todo cuanto existe, usa en su nombre propio, que es Yahweh, su nombre propio, inicia con la Yud. Porque esto no es un nombre propio, esto es un sustantivo, ¿no es cierto? Eso es un calificativo. ¿Qué él es? ¿Quién es? Nos ayuda a escribirlo, pero no es un nombre propio. Su nombre propio, cuando él lo comunicó a Moisés, es llámenme Yahweh, pero ya llevaban miles de años de conocerlo y referirse a él. De hecho, en el judaísmo hay cantidad de nombres para referirse a Dios, muchísimos. El Elohim, Adonai, y los componen Elohim, Hajim, el Dios vivo, y etcétera, etcétera. Hay muchísimos, mejor dicho, más de 50 fácilmente. Entonces no es que estuvieran refiriéndose a otros dioses, no, pero son calificativos, sustantivos, no el nombre propio. Entonces mientras tenga uno en su mente, en su corazón a quién se está refiriendo, pues hay que saber, es eso lo importante, a quién se está refiriendo. Bueno, entonces miremos, esta es la primera palabra, véanla. Bereshit, ¿no es cierto? Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tau. Esas son las letras, los caracteres. Y pónganle cuidado, aquí comienza a ponerse bastante interesante. Ya habíamos dicho cuál es el símbolo del carácter Beit, ¿no es cierto? Es este, ¿cierto? Que representa una tienda, una casa, ¿cierto? Ese, Beit, tienda, casa. Pero miremos cuál quiere decir Resh, ya lo hemos visto aquí, ¿no es cierto? Bet Resh, ¿cierto? Son, hijo. Entonces, voy a ver si soy capaz de hacer la cabeza. La cabecita, la boquita. Ok. Uy, para más otra cosa. Qué pena. Bueno, estas dos primeras caracteres de la primera palabra se representan con esto y quieren decir hijo, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto aquí, hijo. Miremos el siguiente carácter, ¿no es cierto? Resh, Ra, Aleph, ya lo hemos visto también aquí, que es el fuerte de la casa, ¿cierto? ¿Quién es el fuerte de la casa? Dios, ¿no es cierto? Ahora sigue el carácter Shin. Shin, yo me acuerdo, pues de esa forma, de hecho nuestra letra W uno puede asociarla también con eso. Shin es como unos dientes, ¿no es cierto? Quiere decir destrucción. Me acuerdo, por los dientes es como devorar, destrucción. Eso es lo que quiere decir, lo que representa, ¿no es cierto? Destrucción. Este representa la casa, el hogar, esto representa
el que lidera. Estas dos unidades representan una cabeza, esta representa el poder, la fuerza. Shin representa destrucción, ¿no es cierto? Destrucción. De hecho, por ejemplo, hay una palabra que es Aleph Shin, ¿no es cierto? Si yo uno, pues esta con estas dos también, mira, aquí estas dos me forman una palabra. Estas tres también me forman una palabra. Estas dos también me forman una palabra. Y la palabra, recuerden que leemos de allá para acá, ¿no? Leemos de derecha a izquierda. Y la palabra Aleph Shin quiere decir fuego, asociado con destruir, la fuerza, ¿no es cierto? El poder de la destrucción, fuego. Aleph Shin quiere decir eso, fuego. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Moisés, Dios se le apareció en el arbusto ardiente? ¿No es cierto? Esto se pronuncia Aish, Aleph Shin, las letras, pero se pronuncia Aish. En el Aish Shain, en el arbusto ardiente, ¿cierto? Que se estaba consumiendo delante de él, pero también nos deja ver que aunque estaba ardiendo, no se consumió, no se destruyó. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso al mismo tiempo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces continuemos. Entonces, después sigue Yud, ¿no es cierto? Ya hemos visto el símbolo de Yud es una mano. Es una manito, ¿cierto? Una manito. Y esa manito quiere decir trabajo, acción, hacer algo. Como nosotros lo aprendimos en español, un verbo, ¿no es cierto? Es una acción, es la intención, la acción de hacer algo. Si quiere hacer algo debe tener la intención de hacerlo y es el que produce algo, el que hace que algo suceda, que algo pase, trabajo, acción. Me gusta mucho, por ejemplo, resaltar la parte del verbo, porque nosotros en algunas otras partes de la escritura encontramos a Jesucristo descrito como el verbo de Dios, el que pone acción, el que hace las cosas. Esa manito, acción. Bueno, y vamos a ver qué significa hasta acá y dejemos esta ahorita de último. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya lo hemos visto. El Hijo de Dios, ¿cierto? Estas dos, hijo, esta es otra palabra. Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, Jesús, ¿cierto? Hijo de Dios. Es destruido, destrucción, ¿cierto? Destrucción. Por su propia mano, voluntariamente. Voluntariamente. ¿Y cuál es el símbolo del T? Una cruz, una marca. El Hijo de Dios es destruido voluntariamente en la cruz. Eso es lo que se puede deducir de la primer palabra que está en el primer versículo, que está en el primer libro de la Biblia, si se analiza bajo el significado de los caracteres del hebreo. Como les digo, esa no es la manera de leer la Biblia, pero es muy interesante caer en cuenta de eso, como dijo Isaías, capítulo 46, versículo 10, que Dios dijo, voy a revelar o yo revelo el final desde el principio. Bereshit, comienzo, principio. Y es la primera palabra y dice, ahí de acuerdo a estos caracteres, el Hijo de Dios será destruido voluntariamente en la cruz. Ahora, yo no puedo asegurar que es que eso fue lo que Dios quiere decir, no. Nadie lo puede hacer. Lo que sí sé es que Dios no trabaja con coincidencias, eso sí lo sé. Muy interesante. Espero les parezca a ustedes también interesante. Finalmente, como les digo, no se trata del lenguaje hebreo, no se trata de la etimología, no se trata de la semántica, no se trata de la filología, no se trata de la pragmática, no se trata de eso. El mensaje es el que se lee allí. Eso es lo que Dios nos quiere comunicar, nada de códigos secretos. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el que creó todo. Ah, ¿que cuál Dios? Porque es que es el Dios de esto, el Dios de aquello, el Dios de aquello. El Dios al que nos estamos refiriendo. El único que existe. Ese es el que yo tengo en mi mente, en mi corazón, que reconozco que antes de que existiera cualquier cosa, Él mismo las creó. Ojalá les parezca interesante y les sirva. Que Dios los bendiga.